Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo número 3, y seguimos con esta Biblia de César Vidal, que es Biblia de estudio. Y aquí encontramos el apóstol Pablo que está dando instrucciones a Timoteo para que él ejerciera un buen servicio, un buen pastorado en esa ciudad de Éfeso, seguramente donde él estaba. Y en lo que sigue, ya en el capítulo 2 mencionó, si las mujeres quieren aprender, aprendan en silencio. Ahora, si los hombres quieren ser obispos, ¿verdad? Quieren ejercer, ser supervisores, bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos que el apóstol Pablo, porque así como fue con las mujeres, también lo es con los hombres. Es parejo el apóstol Pablo. Capítulo número 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿verdad? Y esa mujercita esposa del obispo diría, amén, 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 amén. Seguramente que la esposa del candidato a obispo diría, sí, yo quiero ser la única. Y quiero un hombre que sea sobrio, y quiero que un hombre sea prudente, y quiero que sea un hombre decoroso, y quiero que sea hospedador, y todo eso, apto para enseñar. Ven ustedes cómo el apóstol es parejo, es parejo, y quizás aún más, porque exige más a los hombres que a las mujeres, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo anterior lo que le pedía a las mujeres que querían aprender, ¿verdad? Porque en aquellos entonces, pues, nos enseñaba a las mujeres, ¿verdad? Tenían ese otro rol en la sociedad. Y en ese capítulo, a los hombres que querían ser obispos, miren toda la lista de requisitos, ta. Bueno, versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¡Wow! ¡Qué requisitos! Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ah, qué tremenda enseñanza. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No un neófito nuevo en la fe, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué tremendos requisitos que el apóstol ponía. Verso 8. A los diáconos. Los diáconos es un poquito más restringido, ¿verdad? Los requisitos para servir como diácono. Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ¿verdad? Allá arriba no dado al vino. Y acá los diáconos no dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, todos sometidos a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Mm? ¿Tienes preguntas sobre todo esto? Pues bueno, hay que hacer preguntones con los pastores y líderes de las y servidores de tus iglesias. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Pero te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Importante. Y esa columna y baluarte de la verdad no era una verdad teórica, sino una verdad vivida, porque esa es la gran diferencia entre la filosofía, la teología inclusive, y lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Es vivida, es vivida. La verdad es
vivida. O vívida. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y hablando de verdades, grande es el misterio de la piedad. Y vean ustedes cómo esta doctrina de la piedad la vive Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La piedad, grande es el misterio de la piedad divina. Y aquí tenemos Dios manifestado en carne. Y como hay un poquito de tiempo, en la crítica textual se dice que la palabra Dios no está aquí, en este versículo, fue manifestado en carne, y que la palabra Dios no está en los manuscritos más antiguos. Pero en la inmensa mayoría de los manuscritos que tenemos y nos ha llegado, sí está la palabra Dios. Y bueno, la pregunta sería, ¿y si no estuviera la palabra de Dios, la palabra Dios allí, quién se manifestó en carne? ¿Quién? Y nos iríamos a Juan, cuando habla de Jesucristo, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y posteriormente dice, y el Verbo se hizo carne. Y la pregunta sería, ¿quién es el Verbo? Pues el Verbo es la palabra de Dios. Génesis 1:1, ¿verdad? Y 2 dice, y dijo Dios, el Verbo de Dios, Cristo hecho Verbo encarnado de Dios. Así que, ¿qué discusión puede haber en cuanto a si es que no debe estar según la crítica textual? Pero según la enseñanza de la palabra de Dios, hay mucha justificación para aceptar los miles y miles y miles de manuscritos griegos y no griegos que sí la tienen. Bueno, hermano, solo un comentario que quería hacer a propósito de este capítulo número 3. Que Dios te bendiga y te guarde, y que la gracia de Dios cubra tu vida todos los días de tu vida. Nos vemos en la próxima.